Hola familia Remetes, vamos a hacer un arreglo. Un amiga, me ha pasado este paraguas que tiene rota una varilla. O lo que en los paraguas grandes corresponde a una varilla que aquí está dividida en varios trozos. Bueno, pues uno de esos trozos se ha partido. Es un poco complicado arreglarlo viendo que es tan difícil llegar hasta dentro. Bueno, pues con esas dificultades vamos a intentar arreglarlo. El paraguas abierto en el suelo tiene este aspecto. Se ve que tendría que tener 6 radios, pero solamente están bien 5 y este sexto está roto y doblado varias veces ahí dentro. La forma que tiene, mirándolo por el otro lado, pues es este trozo de varilla debería estar unido a este y formando una línea recta, puesto que serían la misma varilla. ¿Por qué le he puesto aquí debajo esta cartulina amarilla? Primero, para que veamos los elementos, que si no se desdibujan mucho. Y segundo, para no romper con los trozos punzantes que han quedado de la rotura, no romper la tela durante las manipulaciones de visionado y las manipulaciones posteriores que vayamos a hacer para arreglarlo. ¿Qué aspecto tiene todo esto? Que es muy difícil verlo. Los dos trozos serían esto. Aquí es donde estaría el eje. El ancho que tiene es de 60 décimas 6 milímetros, 60 décimas de milímetro, pero hay un momento ya en que se va cerrando y acaba teniendo un ancho de 4,3, 43 décimas. Y luego ya a partir de aquí se cierra del todo para unirse a esta especie de estrella de 6 puntas que se acoge en un núcleo central que está en la parte superior del paraguas. No me gusta empezar con la primera idea que se me ocurre y tengo la buena o mala costumbre de rellenar al menos esta planilla que hace que empiece uno partiendo por lo menos de 8 ideas. Un perfil en forma de U pegado por debajo de los dos trozos de varilla, o sea, debajo de este y debajo de este, con un pegamento enormemente firme, rehaciendo el eje con un pasador, y eso retendría perfectamente los dos trozos de varilla rota. Juntar ambos trozos de varilla como deban estar y pegar ahí dos horquillas aplastadas de acero, de las del pelo de las señoras, una por este lado y otra por allá, o 3, con una por debajo también, otra. Como esto es un poco difícil de hacer, entonces hacerlo en 2 veces y además dejando en medio espacio para el gozne o eje que tiene de donde sale otro elemento del paraguas plegable. Entonces, para darles unidad estarían pegados después por un tercer perfil en forma de U, que sería estos dos un poco más anchos que los 6 milímetros que tiene por aquí la varilla, y esto un poco más ancho que estos porque debe acoger por fuera a los anteriores. La cuarta idea sería esto mismo, pero en lugar de hacer esto simplemente soldar por debajo estos dos perfiles a otra tira, a lo mejor doble, si no fuese suficientemente fuerte, de hierro. Todo esto sería de hierro para poderlo soldar bien. Como ambas son difíciles de hacer, pues recurrir a una especie de grapas de tira de lámina de hierro, de manera que pondríamos 4 al menos. 2 quedarían acogiendo esta sección, otras 2 acogiendo a esta otra sección, y con ello rehacíamos fácilmente lo que
querríamos hacer aquí o aquí, pero creo que de forma más sencilla. Otra, utilizar lomo de encuadernar. Hace unos días deshice un libro que era pues eso, así de gordo. ¿Cómo lo encuadernan? Cuando ya tienen todas las hojas, las igualan, las ponen aquí dentro y entonces aprietan esto con una prensa tipo palanca. Entonces esto se queda convergente por arriba, aprieta todas las hojas de forma muy firme y ya con eso quedan encuadernadas para siempre. Sacarlas de aquí es laborioso. Otro que me parece incluso más sencillo, un rectángulo de chapa metálica dura al que le hacemos cortes y luego los doblamos de uno en uno hacia arriba. Es muy fácil doblar de uno en uno, aunque luego no nos queden igualados. Como el pegamento que vamos a utilizar en todos los casos rellena bien, bueno, pues he pintado esto irregular para saber que queden como queden, pegarán bien porque el pegamento rellena. Entonces en este hueco ocurriría lo mismo que en este hueco, o en este, o en este, que ahí quedaría el eje de esa articulación que tiene ahí el paraguas, que es por donde rompió. Esta idea se podría sumar a todas estas excepto a esta. ¿En qué consiste? La rotura partió de este agujero, luego no rompió por este otro, se fue en otra dirección. Entonces exactamente está así. Aquí hay un eje hueco, de manera que es un tubo que está abocardado y remachado por un lado y por el otro. Aquí no le he hecho este remache para que le veas entrar. Por aquí dentro entra un alambre de 8 milímetros, la de 9 ya no cabe. Bueno, pues vamos a simular eso, meter ese alambre por aquí. Como esto es más grande, he empleado alambre de estaño, y lo que haríamos sería, por aquí le pondríamos muñón y eso quedaría alojado ahí y no hay peligro porque queda muy firme dentro de aquí, que aquí no hay rotura. Como aquí sí hay rotura, de momento se está sosteniendo porque resulta que la rotura no es por el medio, sino que queda suficiente metal como para que esto no se escape, pero como luego va a hacer mucha fuerza, los paraguas estos aquí hacen fuerza, una fuerza muy grande, y este especialmente grande, doblamos este alambre en esta dirección y la cogemos con los pegamentos que va a haber aquí, de manera que esto quede alejado, por ejemplo, entre estas tres pestañas. Ya ves que hay 3 hueco pestaña, 3 hueco pestaña. Bueno, pues a lo mejor ese alambre está acogido por el pegamento que viene a todo esto y ya no corre el riesgo de irse hacia allá, que es lo que nos ha ocurrido ahora porque hemos forzado. Claro, esto es papel y resiste menos que el metal, pero la resistencia que esto va a mantener es pequeña. Por eso creo que será bueno en cualquiera de los casos poner esto, excepto en este, que ya al rehacer el eje. Bueno, pues estas son las ideas y vamos a ver cuál de ellas utilizamos. Tendré que pegar en el interior de aquí, luego lo voy a limpiar y ya voy a empezar a marcar 1, 2, 3, 5 y aquí un pequeño espacio para el eje, y esta sería la zona sin nada. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora tengo que hacer una marca a 6 milímetros, tomándolo por fuera. Esa es la medida, esa es la marca de fuera de aquí. Ahora me voy a pasar un poco más de los 6 milímetros y aquí lo mismo, y este ya será el primer doblez.
luego otros 6 milímetros y otros 6 un poco ampliados, que es la altura. Vale, entonces trasladamos estas marcas al otro lado. Y ya cortamos. En todo corte con tijeras normales, que hay otras hechas para zurdos y así, entonces la parte izquierda sube y la parte derecha baja, y si eso se tiene que tener en cuenta porque se dobla, pues habrá que tenerlo en cuenta. Bien, vamos ya a hacer los cortes de lo que se va a doblar. Me da igual pasarme un poquito. Esta es la parte que desaparece. Bueno, pues la quitamos. No lo sabría cortar mejor que así. Pues no ha quedado muy allá, ¿no? Bueno, pues cuando hayamos doblado, cortamos más. Si es que creo que es necesario, supongo que lo será. Y ya doblamos. Ya dije, incluso lo dibujé casi así, que no me preocupaba que esto quedase regular por la capacidad del pegamento para rellenar. Y lo mismo por aquí. Esto era un esmalte que tenía el dispositivo, me parece que era un electrodoméstico, por tanto de la línea blanca. Y entonces el esmalte este al doblar se cae. Lo mismo por el otro lado. Sí, voy a marcar, aunque casi da igual, la parte que luego cortaré. Y las restantes importan menos. Ya se va viendo a simple vista que esta es la zona débil, y eso justifica lo que dibujé al principio, y es ponerle un refuerzo por debajo. Vamos a plantear eso. No he encontrado un hierro de 6 milímetros y sí he encontrado 2 de 3, entonces ahora tendré que adaptar bien lo hecho a este ancho. El corte produce por lo visto, produce un ensanchamiento en el hierro, por lo menos una deformación, que luego no le deja cerrar bien. No me molesta duplicar el corte para conseguir enderezar. Yo voy a quitarle el esmalte de aquí para poder soldar. Estoy quitando la pintura de aquí. Es una pintura granulada, que no sé exactamente en qué consiste, pero creo que soldaré por esta zona. Y no la voy a dejar plana, la voy a hacer curva. ¿Por qué? Pues porque una cosa curva tiene más resistencia que la plana. Vamos a verlo. Esto no aguanta a las tijeras. Sin embargo, si lo curvo, no sé si las acabará sosteniendo. Pues lo curvo sostiene mejor. Vamos a doblarlo un poco en forma de teja. Le quito el esmalte porque tendré que calentar desde aquí con el soldador
o los soldadores. No sé cómo andaré de potencia. Le remato un poco los picos para que no dañen mucho a la tela del paraguas. Esto lo soldaremos aquí. Entonces, para guiarme un poco, voy a poner dos marcas. La primera seguramente se marche con el calor o con el estaño, la segunda no sé, con la finalidad de hacerlo centrado. Vamos a sostener así la pieza nueva, porque si la sostengo sobre metal le quita el calor. Bueno, pues vamos a ver cuánto estaño es capaz de aceptar. Y me parece que lo acepta bien. Pues ahora hay que poner lo mismo en la pieza teja. Ahora hay que esperar a que eso enfríe. Lo centramos bien y ahora empezamos a calentar desde aquí. Por eso decía que el esmalte me estorbaría. Ahora el estaño que hay aquí hace de transmisión del calor y calienta a la teja y a la pieza grande. Y debemos aguantar hasta que todo esté por igual caliente. Ahora, para que transmita bien el calor, le pongo un poco más de estaño. Y cuando perciba que todo el estaño interno se ha derretido, claro, si se derrite de este lateral, quiere decir que todo lo interno está derretido. Y ahora le dejamos enfriar tranquilamente. Si el estaño, según está enfriando, lo movemos un poco, se queda quebradizo. Ya se ha enfriado y ha quedado absolutamente firme. Esto que antes era blando, ya no. Bueno, pues ahora ya con la lima le quitamos este estaño que no ha servido más que de transmisor del calor. Recuerda, se suelda bien cuando quien admite al estaño no es el soldador, sino las piezas por lo calientes que están. Desde luego el calor ha sido grande puesto que esto se ha requemado. Pues sí, puesto que esto va a estar junto a la tela, si vemos que pincha, lo limamos. Bueno, pues vamos a hacer ahora esta idea. El alambre máximo 0,8, la que tengo es de 0,6. Primero un muñón en un extremo y luego ya poderlo colocar. Será cualquier abultamiento. Ya no pincha. Bueno, pues ya vamos a colocarlo en el paraguas. Visibilizo lo que ahí costará mucho ver. Voy a meter el alambre de 0,6 en este sentido. Ha entrado, le cuesta un poco, pero entra y lo llevamos hasta el extremo. Bueno, pues ahora la tenemos que doblar hacia aquí con un buen doblez y luego ya evitar que se vaya hacia allá. Para eso vamos a hacer lo siguiente. He preparado otra también con un final cerrado. La voy a pasar por otro sitio donde podamos enganchar y ahora atamos las dos entre sí. Ya las cortaremos después. Esto es solo provisional para que
entre ambas obliguen al remache a venir hacia aquí y no se tienda a salir. A ver qué tal admitirá este segmento a la pieza que va a hacer de escayola, como si fuese un brazo roto. Muy bien. Bueno, pues ahí habrá que ponerla. Se trata de pegamento de dos tubos que se mezclan. Me va a sobrar bastante, pero es que no quiero andar escatimando. Desde el momento en que empiece a revolver dispondré de 5 minutos para colocar las piezas. Y ya revuelvo y voy a rellenar aquí. Rezumará por todos los lados, cosa que no hubiera ocurrido si hubiese empleado un perfil en forma de U entero, pero no disponía de él, ni siquiera lo podía hacer con relativa facilidad. Que el eje quede en medio. Esperamos tranquilamente, procurando que no entre aquí el pegamento y no modificarlo mucho si ya nos ha quedado bien. Desenrollo un poco, corto aquí y ya ha salido el otro extremo, y aquí doblando varias veces lo cortaré, pero casi prefiero herir un poco al alambre con una lima. Con un poquitín es suficiente para que luego al doblar se parta por ahí. Lo que veamos que nos puede estorbar, lo cortamos. Este pico me extraña, posiblemente sea normal. Ha sido fruto del esfuerzo que ha hecho antes de partirse, pues lo corto. El resto parece que está bien, a no ser este otro pico. Y ya voy a retener así durante los minutos que tarda en endurecer. Un pequeño consejo: creo que muchos paraguas mueren por culpa de esta pieza o también por culpa de su funda, muchos paraguas plegables. ¿Por qué? Pues porque apretujamos tanto como podemos para que quepan en la funda, y en ese momento estamos forzando mecanismos que van renqueando un poco y los partimos. Soy más partidario de bridas de goma que los sujetan así y evitan los grandes apretujones. Vamos a ver, vemos que pliega bien, vamos a ver qué tal abre. Muy bien, cumple perfectamente con su hexágono, y nos despedimos con una frase, la que le dijeron en la casa del paraguas, un lugar donde también los reparan, cuando llevó el paraguas con el problema que hemos resuelto, y la frase que le dijeron fue la siguiente: